Muy buenas. Vamos a meternos de lleno con un tema que es vital para cualquier opositor a bombero, los fundamentos de la electricidad. Y que nadie piense que esto es solo teoría para aprobar un examen. No, no. Entender cómo funciona la electricidad en una intervención es literalmente una cuestión de vida o muerte. Así que, vamos a ello. Imagina la escena. Estás en un incendio. Todo es caos, humo, ruido. El peligro que ves, el que te quema, es el fuego. Pero hay otro, uno que no ves, que no huele, que no hace ruido. Un asesino silencioso que viaja por los cables, que puede estar en un charco de agua o en la estructura metálica de un edificio. Conocer a ese enemigo invisible es la primera defensa y la más importante que vamos a tener. Para que todo esto quede claro, vamos a seguir un orden lógico. Empezamos por lo más pequeño de todo, el átomo, que es donde nace la magia. A partir de ahí, iremos subiendo escalones. Las leyes que lo gobiernan, las magnitudes para medirlo, los circuitos por donde viaja, y terminaremos con lo que de verdad importa en nuestro día a día, el riesgo real y las 5 reglas de oro que sencillamente salvan vidas. Muy bien, pues vamos al origen de todo. Para entender por qué un simple cable puede ser tan peligroso, primero hay que saber de qué está hecha la materia. Y ese viaje empieza en un lugar increíblemente pequeño, el átomo. A ver, esto es un átomo, un esquema básico. En el centro está el núcleo con los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga están ahí como de relleno. Pero lo interesante, la clave de todo, está afuera, dando vueltas. Son los electrones, con carga negativa. Son los más ligeros, los más inquietos, y eso les permite saltar de un átomo a otro. Pues bien, ese movimiento en masa de millones y millones de electrones, eso, exactamente eso, es la corriente eléctrica. Vale, si la electricidad es que se mueven electrones, ¿cómo medimos cuántos se están moviendo? Pues para no contarlos uno a uno, usamos una unidad que se llama culombio. Pensemos en un culombio como si fuera un paquete lleno de electrones. Si por un cable pasa una corriente de 1 amperio durante un segundo, lo que ha pasado por ahí es un culombio, un paquete de carga. Y ahora fijaos en este número. Esta es la carga que tiene un único electrón. Es un número ridículamente pequeño. Es un 0, seguido de 18 ceros más, o sea, nada. Esto nos enseña algo importante. El poder de la electricidad no está en un electrón solitario, sino en la fuerza del grupo. Y aquí viene la otra cara de la moneda, que es para alucinar. Para llenar ese paquete de un culombio del que hablábamos hacen falta esta burrada de electrones, más de 6 trillones. Imaginad esa cantidad de partículas pasando por el filamento de una bombilla cada segundo. Es una escala masiva, brutal, escondida en el gesto más cotidiano. De acuerdo, ya sabemos que la electricidad son trillones de electrones moviéndose. Pero, ¿por qué se mueven? ¿Qué les empuja? Pues no se mueven al tuntún, ¿no? Siguen unas reglas, unas leyes físicas muy concretas. Vamos a ver las dos fundamentales. Esta es la ley de Coulomb. Suena muy técnico, pero para que nos entendamos, lo primero que dice es que a más carga, más fuerza. Lógico, pero lo segundo es lo que nos interesa de verdad. La fuerza se debilita muchísimo con la distancia. Y ojo, al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si duplicamos la distancia a un cable de alta tensión, la fuerza que ejerce no se reduce a la mitad. No, se reduce a una cuarta parte. La distancia es nuestro mejor equipo de protección, que no se nos olvide. Y aquí se ve clarísimo. La fórmula matemática se traduce en algo que seguro que nos suena. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Tan simple como eso. Por esta razón, los electrones, que son negativos, se sienten atraídos y se mueven hacia el polo positivo. Esta regla tan básica es el motor de todo el mundo eléctrico. Bien, ya entendemos las cargas y las fuerzas. Ahora vamos a conocer a los 3 actores principales de cualquier circuito. Son 3 conceptos que siempre van de la mano y que hay que tener grabados a fuego: tensión, intensidad y resistencia. La mejor manera de entender esto, sin duda, es con la analogía hidráulica. Vamos, pensando en una manguera de bomberos. La tensión, que se mide en voltios, sería la presión que le mete la bomba al agua. Sin presión, el agua no sale. Pues con los electrones, igual. La resistencia, en ohmios, sería el roce del agua con la manguera o si alguien la pisa para frenar el chorro. Es todo lo que se opone a que pasen los electrones. Y la intensidad, pues es el caudal, los litros por segundo que salen, la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Y lo bueno es que estos 3 conceptos no van por libre. Están relacionados por la famosa ley de Ohm. Esta fórmula nos dice que si sabemos 2 de ellos podemos calcular el tercero. Por ejemplo, el magnetotérmico de una casa salta a los 16 amperios para proteger la instalación. Sabemos que la tensión es de 230 voltios. Pues bien, la ley de Ohm nos dice que mientras la resistencia de los aparatos que enchufemos sea mayor de 14,3 ohmios, todo en orden. Pero como conectemos demasiadas cosas y la resistencia baje de ahí, la intensidad se va a disparar por encima de los 16 amperios y ¡clac! El sistema salta, evita un sobrecalentamiento y un posible incendio. Venga, ya tenemos las magnitudes. Ahora toca ver cómo se organizan en el mundo real.
Vamos a hablar de los dos sabores de la electricidad y de las dos formas básicas de conectar las cosas. A grandes rasgos, hay dos tipos de corriente. La continua, la de las pilas, la de la batería del coche, es un flujo de electrones que va siempre en la misma dirección, como un río. Y luego está la alterna, que es la de los enchufes de casa. Aquí los electrones no viajan, sino que vibran, van y vienen 50 veces por segundo. ¿Y por qué este lío? Pues porque para transportar la electricidad a cientos de kilómetros desde las centrales hasta nuestras casas, la alterna es muchísimo más eficiente. Luego, las cosas se pueden conectar de dos formas. En serie, que es como las luces de Navidad de antes, una detrás de otra, si se funde una se apaga todo el chiringuito, y en paralelo, que es como está hecha la instalación de una casa. Cada enchufe es una rama independiente del circuito, por eso, si se funde la bombilla del salón, la nevera sigue funcionando. Y con toda esta base llegamos al meollo de la cuestión, a lo que de verdad nos tiene que preocupar. ¿Por qué es tan importante saber todo esto? Porque cuando la electricidad se escapa de los cables, se convierte en un enemigo terrible. Vamos a ver qué le hace al cuerpo humano. El riesgo se puede dar de dos formas. El contacto directo es el más obvio, tocar un cable pelado, meter los dedos en el enchufe, pero luego está el contacto indirecto, que es mucho más traicionero. Es cuando tocas la carcasa de un electrodoméstico, o una farola, o una valla metálica que no debería tener corriente, pero la tiene por un fallo interno. Para la electricidad, nuestro cuerpo es un camino perfecto para ir a tierra, así que el resultado, en ambos casos, puede ser igual de fatal. Y ahora, por favor, máxima atención. Esto es lo más importante de toda la charla. Mirad la tabla, fijaos que no hablamos de amperios, sino de miliamperios, milésimas de amperio. Con solo un miliamperio ya notamos un cosquilleo. Con 15 los músculos se contraen y ya no podemos soltar lo que hemos agarrado. Pero el umbral mortal está aquí, entre 35 y 50 miliamperios. Una corriente minúscula, menos de la que gasta un pilotito LED, es suficiente para descontrolar el corazón y provocar una fibrilación ventricular. Con 100 miliamperios, el desenlace es fatal en segundos. Que quede grabado a fuego, no es la tensión lo que mata, es la intensidad. Sabiendo el peligro que entraña una corriente tan pequeña, es lógico que para trabajar con electricidad exista un protocolo sagrado, que no se negocia y que tiene un orden estricto. Son las 5 reglas de oro. Y esto no son consejos, son órdenes, y se siguen en esta secuencia sí o sí. Primero, desconectar, cortamos la corriente. Segundo, bloquear, ponemos un candado en el interruptor para que nadie, por error, lo rearme. Tercero, verificar, el paso más importante. Con un polímetro, un detector de tensión, comprobamos que de verdad no hay corriente. No nos fiamos, comprobamos. Cuarto, puesta a tierra. Este es nuestro seguro de vida. Si por un casual volviera la tensión, se iría a tierra y no a través de nosotros. Y quinto, señalizar. Acotamos la zona para que todo el mundo sepa que ahí se está trabajando. Insisto, es una secuencia. Saltarse un paso o cambiar el orden anula toda la seguridad. Y cuando se acaba el trabajo para volver a dar corriente, el proceso es igual de metódico. Se hace exactamente al revés. Se quita la señalización, se quita la puesta a tierra, se desbloquea y por último se reconecta. La disciplina en el procedimiento lo es todo, al empezar y al acabar. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido desde un electrón invisible hasta un protocolo de 5 pasos que protege vidas. La teoría nos da el mapa, nos dice dónde está el peligro, pero en una intervención real, con estrés, con humo, con agua por todas partes, el mapa no sirve de mucho. Lo que sirve es tener estos conceptos y estos pasos tan interiorizados que salgan solos, como un acto reflejo. La pregunta final no es si se sabe la teoría, es si se está preparado para aplicarla sin un segundo de duda cuando la situación lo exija. Esperamos que este repaso haya servido para asentar las ideas clave. Para quien quiera seguir profundizando, ahí hay más recursos disponibles. Hay que pensar que cada hora de estudio en estos temas es una inversión directa en la propia seguridad y en la del resto del equipo. Mucho ánimo y mucha fuerza con esa preparación.